en este país, la ley de los derechos civiles maneja 7 clases que se llaman 7 clases de las minorías, que son 7 clases protegidas. Entonces, bueno, como nosotros atendemos público, como nosotros atendemos a los consumidores, nosotros también tenemos terminantemente prohibido en la práctica profesional discriminar, ¿ok? A esas 7 clases protegidas. Uno de los delitos que se regula es el famoso delito de conducción, ¿ya? Que significa que tú no puedes hacer la búsqueda de propiedades, ¿ok? No puedes trabajar con tus clientes buscándole propiedades que estén, por ejemplo, en un barrio donde no haya afroamericanos, en un barrio donde no haya hispanos, en una zona donde no hayan hispanos. Realmente es difícil que nosotros podamos hacer conducción y podamos cometer el delito, ¿ya? De discriminación, porque nosotros filtramos la búsqueda a través del FMLE y no hay un criterio de búsqueda por esas categorías, ¿ok? Tú no puedes filtrar la búsqueda porque no, muéstrame casas en Laurenville, pero donde no vivan hispanos, no, tú no lo puedes hacer, eso no existe, ¿ok? Pero bueno, siempre habrá personas que se sienten discriminadas y podrán colocar una denuncia, ¿ok? Al HOT, al Departamento de Desarrollo Urbano, porque se sienten discriminados por el broker o por el agente inmobiliario, ¿ok? A la hora de que son atendidos en la búsqueda de propiedades para rentar o para comprar, ¿ok? Creo que el tema más álgido es en el tema de la renta, porque los condominios de renta sí tienen que tener mucho cuidado con el tema de la discriminación. No puedes discriminar a una familia por una condición racial, por el color de la piel, por la religión. Si una persona está discapacitada, tanto el condominio de renta como el dueño de la propiedad tiene que permitirle todas las acomodaciones al inmueble, ¿ok? Entonces, bueno, si hay áreas específicas en nuestra profesión que pueden verse afectadas, ¿ok? Por un tema de discriminación y habrá algunos dueños, algunos brokers, algunos agentes, ¿ok? Existen que son demandados, ¿ok? Porque el cliente considera que lo han discriminado. Para nosotros, el trabajo para nuestro examen es un poco más sencillo. Lo primero que nos vamos a estudiar son las 7 clases protegidas, ¿ok? Las clases protegidas son raza, color, religión, sexo, lugar de origen, estatus familiar y discapacidad. La edad no es clase protegida, ¿ok? La edad no es clase protegida, por lo que entonces sí podrás buscar propiedades en comunidades para mayores de 55 años. ¿Ok? No hay problema, ¿ya? Un aviso publicitario, ¿ya? Que dice, ¿ok? Bella comunidad para clientes hispanos, ¿ok? Bella comunidad para clientes de tal cosa. Ya como les decía, las 7 clases que están protegidas son esas. Tenemos que aprendérnoslas, ¿verdad? Yo siempre les cuento que yo no me las sé todas, siempre se me olvidan. Sé que son 7, pero cuando me las preguntan, cuando les colocan la pregunta del examen, como la edad no está protegida, la única respuesta que no tiene la edad es a la que ustedes van a marcar, ¿ok? Entonces, tú sí puedes, ¿verdad? Y sí se puede ofertar propiedades para mayores de 55 años, para comunidades mayores de 60. En esas comunidades pudiera estar prohibido recibir familias con niños, ¿ok? Eso sí se puede hacer porque la edad no está protegida. Pero el tema más álgido, como les decía, es el tema de la discapacidad para comunidades en renta, porque las personas están obligadas, ¿ok? Tanto los dueños de las propiedades como los administradores de los condominios de renta están obligados a permitir todas esas discapacidades porque la ley que protege la discriminación también se acompaña con la ley que protege a los discapacitados, que es la famosa ADA. Entonces, ambas trabajan igual, ¿ok? Trabajan en conjunto. La ley que nos va a acompañar a nosotros en este momento es la Fair Housing Act, llamada en español Ley de Vivienda Justa. De vivienda justa. ¿A quién protege? A las transacciones residenciales, ¿ok? Protege transacciones residenciales. Y están protegidas esas transacciones residenciales cuando las vende el gobierno, cuando las renta el gobierno, cuando las vende o las renta o está atendiendo al comprador un broker y un agente inmobiliario. Cuando quien está vendiendo es una persona
que se considera un inversionista, que tiene más de 4 propiedades en su poder. Pero si yo estoy vendiendo mi casa hacia el Bayoner, el que me vaya a comprar no me va a poder demandar, ¿ok? Ni acusar de discriminación, porque el dueño de su casa no está amparado o obligado a cumplir la ley, ¿ok? ¿Qué actividades están exentas? Entonces está todo el resto del resto de las propiedades. Propiedades de inversión no están protegidas, ¿ya? Transacciones comerciales no están protegidas, transacciones industriales tampoco, ¿ok? Y cuidado, organizaciones religiosas tampoco están obligadas a cumplir la ley ni los clubes privados. Por un tema religioso, cuando la propiedad es de la iglesia, ellos no están obligados a cumplir con la ley. La ley de vivienda justa es una ley federal, por lo que entonces si usted comete un delito de discriminación, la persona que se considera víctima de discriminación no le va a colocar la denuncia ante el DVPR. O si la coloca ante el DVPR, como vimos ayer, el DVPR no la va a enviar a la Florida Real Estate Commission. Como esto es un delito federal, quien conoce de estas denuncias es el Department of Housing. Que pudieran, ¿no? Y de qué pudieran acusarnos, ¿ok? La ley se fundamenta en la discriminación por razones de raza, sexo, discapacidad, nacionalidad, religión, color o estatus familiar y nos van a acusar si nosotros nos rehusamos a vender o a rentar, basados en que la persona está dentro de una de esas 7 clases minoritarias que están protegidas. También nos pueden acusar de negar falsamente disponibilidad de servicios de inspección, renta o venta o actividad de corretaje. ¿Ok? También nos van a acusar si se imponen diferentes condiciones y términos de hipoteca por una de esas 7 clases protegidas. No podemos amenazar, coaccionar o intimidar a un individuo para que ejerza el derecho de vivienda justa. El acomodamiento de las propiedades para los discapacitados. ¿Ok? Cualquier delito que se cometa, la primera sanción puede imponer una multa de hasta $10,000. ¿Ok? Entonces solo subrayan la de los 10,000, que sería la que les van a preguntar. La ofensa que sale en el examen es por primera vez. Entonces $10,000, ¿ok? Cuando se comete por primera vez el acto. Y hasta $25,000 si es reincidente en el acto de discriminación. Ok. Estas preguntas tienen una clave también para la respuesta. En la unidad número 6, el día de ayer, recuerden que decíamos, ¿verdad? Que cuando hablábamos de delitos que tenían que ver con menor de primer grado, menor de segundo grado, grave de tercer grado, nosotros teníamos que escoger la respuesta más suave. ¿Se recuerdan? Cuando les hablen de temas de ley de vivienda justa, discriminación, ustedes van a escoger la respuesta más grave. Entonces, aquí escogen la respuesta más grave. Estos tips tienen que anotarlos, siempre recordarlos para cuando vayan a estudiar, porque opera de esa manera para el examen estatal. Ok, la primera pregunta dice, una iglesia metodista tiene una casa de retiro para sus miembros. Ellos no admiten a nadie en la casa que no sea miembro de su iglesia. La D. Por, no, ¿la cual? D. No, la iglesia está exenta. Es la A porque está La bien, no es A, una violación. correcto.
La iglesia está exenta. Ok. Un prospecto contacta a un broker y le dice que está interesado en comprar una propiedad en un barrio latino que cueste entre 90.000 y 80.000 dólares. El broker ha determinado la fecha de una cita para mostrarle propiedades en dos barrios latinos. ¿Qué se puede afirmar de esta situación? Escogemos la más grave. La más grave aquí. Si es la más grave sería la B. La B. Correcto. La La B. Muy bien. B. ¿Cuál es la multa máxima para un licenciado que infringió la ley de vivienda justa de la Florida? ¿Es la primera ofensa? ¿Cuánto es? La C. Correcto. 10.000. Un corredor puede enseñar casas sin violar la ley basándose en cuál de los siguientes requisitos. La D. Muy bien, comunidad de jubilados. Un comprador afroamericano ingresa a la oficina del corredor Z y pide que le muestren las casas en los vecindarios de gente afroamericana. El corredor informa al comprador que le mostrará casa sin tener en cuenta las características raciales del vecindario. El comprador ve casa en ciertos vecindarios de afroamericanos y algunos vecindarios de caucásicos. El comprador se interesa en dos de las casas, las cuales están en vecindario predominantemente afroamericano. Si el corredor hubiera seguido las instrucciones iniciales del comprador, ¿qué le hubiese ocurrido? La más grave. La B. Una pareja afroamericana quiere una casa en un sector afroamericano. ¿Qué debe suponer usted? ¿A qué se están refiriendo ellos? La C. La C. Ok. Respuesta, la B. Siempre debemos pensar, ¿ok? Y esa es la búsqueda que hace el FMLS. Vamos a mostrárselo para que lo vean. Ok. Cuando yo entro a mi buscador, ¿qué puedo buscar? ¿Ok? Ciudad, estado, subdivisión, zip code, escuelas, propiedades activas, propiedades vendidas, propiedades expiradas, ¿ok? Tamaño de habitaciones, precio, square feet de la propiedad, acres del terreno, baño, año de construcción, ¿ok? Yo puedo buscar características de las habitaciones, características exteriores, características de los baños, si la quiero con piscina, si quiero un máster abajo, si quiero un máster arriba, ¿verdad? Miren, ¿ya? No hay otra cosa que buscar. Entonces, si tu cliente te dice, ¿verdad? Yo quiero una propiedad afroamericana, ¿ok? Tú tienes que pensar que te está hablando de la arquitectura, de la estructura de la casa, porque no hay otra forma de buscar, ¿ok? Entonces, respuesta, la B. Ok. La ley de vivienda justa del 68, en su versión modificada, prohíbe la discriminación por cuáles motivos. Recuerden que son 7 y la edad no es protegida. Entonces, donde no esté la edad, esa es la que van a escoger. Es la C. Oh, C. La correcto. C. Muy bien. Ok. La ley contempla 3 delitos diferentes que se pueden cometer
¿ok? Cuando infringimos la ley de vivienda justa. El primer delito se llama conducción estéril, ¿ok? ¿Qué es conducción? Conducción es que tu cliente te diga, ¿verdad? Yo quiero una ciudad donde no vivan hispanos y tú busques ciudades donde no vivan hispanos. Eso es hacer conducción, ¿ya? Hasta ahora nosotros es muy difícil que hagamos conducción porque no hay manera, ¿ya? Tú no puedes decirle a tu cliente que quiere vivir, que vas a mostrarle una casa en una subdivisión, ¿ok? Para los que estamos aquí, por ejemplo, en Coming, que sería una ciudad dentro de Georgia un poco más de caucásicos, de blancos americanos, ¿ok? Y menos afroamericanos. Pero tú no puedes llegar a una subdivisión, ¿verdad? Que tiene una casa disponible en venta e ir a tocar la puerta de todos los vecinos, a ver quiénes van a ser los vecinos de tu cliente. Entonces, es poco probable que nosotros hagamos el delito o que cometamos el delito de conducción. No hay manera para nosotros como realtor, vuelvo a repetir, de filtrar la búsqueda por esas condiciones. Personas de religión que... Segundo delito, delito de rompecuadra, blockbusting. Está enmarcado para el broker porque se supone que el listing de venta es del broker, ¿ok? Pero todos podemos hacer blockbusting. En Netflix hay una serie que se llama The Watcher, El Vigilante, de un caso de la vida real que ocurrió en New Jersey, ¿ok? Todo indica que la agente inmobiliaria cometió blockbusting, ¿ok? Y asustó a los dueños de la propiedad para que ellos vendieran económico y la propiedad se vendió creo que $1 millón menos de lo que le habían comprado y la compró ella. ¿Ok? Entonces, se supone, todavía eso ocurrió en 2017, creo, ¿ok? Es un caso de la vida real. Todavía no se sabe qué realmente ocurrió. Lo cierto es que a ella también la asustaron en la casa. Ella terminó también vendiendo. Y los actuales dueños nunca, ¿ok? Les ha pasado nada. Entonces, véanla, es bien chévere la serie, se disfruta, ¿ok? Entonces, eso es hacer blockbusting. ¿Cómo Blockbusting, se llama? Disculpa. el vigilante. The Watcher, el vigilante. ¿Ok? Entonces, hacer blockbusting, ¿qué es? Que tú asustes a los dueños de una subdivisión, que tú asustes al dueño de una casa por algo que es mentira, por algo que realmente no va a ocurrir, pero tú los asustas haciéndole creer que su propiedad va a perder dinero, que su propiedad va a bajar de precio, con la finalidad de que ese cliente te entregue la casa para que tú la vendas. Entonces, hacer blockbusting es que yo llegue aquí y le diga a todos mis vecinos, aquí hay 30 casas, que yo le diga al resto de los 29, ¿saben qué? En el terreno de la esquina van a montar un terreno de mobile home y eso va a hacer perder precio a estas casas. Nosotros vamos a vender, ¿ok? Vendamos. Y los obligo a todos con una mentira de que me entreguen los listados de venta a mí y yo vender para ellos, ¿ok? Eso es hacer blockbusting, ¿ya? Véanla para que vean, eso es rompecuadra, blockbusting. Y línea roja, redlining, que es el delito que cometen los bancos, ¿ok? Y las compañías de seguro cuando niegan préstamos o pólizas de seguro a comunidades que están protegidas, ¿ya? ¿Por qué se llama línea roja? También como cultura general. Hace muchos años atrás, los bancos marcaban en el mapa de la ciudad con un marcador, con una línea roja, las ciudades donde no iban a entregar préstamos. Entonces, por ejemplo, en Nueva York habían calles, zonas como Brooklyn, como el Bronx, ¿ok? Que estaban marcadas en donde allí no accesaban a los préstamos hipotecarios porque se consideraban personas riesgosas para los préstamos. Pero por eso fue que se le pusieron el nombre de redlining, ¿ok? Porque los mapas en los bancos estaban marcados con línea roja. No toquen esas comunidades, ahí no vamos a dar préstamos, ¿ok? Entonces, hoy, ¿ya? Hacer un filtro para los préstamos por condición racial, por condición de color de piel, por condición de religión, ¿ok? Eso es un delito de línea roja de redlining, ¿ok? No tiene nada que ver el hecho, por ejemplo,
de que una persona con estatus migratorio tenga mejores posibilidades que comprar que otra que no tenga. No tiene nada que ver en eso, ¿ok? Nada que ver, ¿ya? Solo que, bueno, hay programas elaborados por el gobierno que han sido elaborados para sus ciudadanos, ¿ok? Que ahora se nos permita a los que podemos tener un asilo pendiente, un TPS, ir a esos programas como van ciudadanos y residentes es otra cosa, ¿ok? Pero bueno, a los Tax ID también se les da crédito, solo que no entran dentro de los programas que están protegidos con dinero más económico, con menos rigurosidad que tienen los ciudadanos y los residentes, ¿ok? Solo es eso, pero eso no es un acto discriminatorio, ¿ok? Por si acaso, ¿ya? Entonces, pues, sí te hay que tener cuidado cómo hacemos la publicidad. Mucho cuidado cómo hacemos la publicidad, porque la publicidad sí puede, ¿ok? Parecer que es un acto de discriminación para el resto. De hecho, siempre me ha llamado la atención, ¿verdad? Porque pensamos que discriminamos solo a la minoría. ¿Ok? Siempre pensamos que discriminamos al hispano, al afroamericano. Pero es que cuando nosotros entregamos una facilidad al hispano y dejamos por fuera al americano, estamos discriminando al americano, ¿ya? Entonces la discriminación también puede ser para el otro, ¿ya? De hecho, siempre se nos prohíbe que cuando nosotros vamos a presentar un contrato de oferta, en el correo que pasamos al listing agent, digamos, es que mi cliente es una bella familia venezolana, hispana, que tiene 3 años viviendo en este país, porque eso condiciona y puede atentar con la libertad de decisión del vendedor para otros ofertantes que no tienen la condición de esa minoría que es este venezolano y esta familia venezolana. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con las cosas que escribimos y con las cosas que colocamos. Tú envías una oferta, al vendedor no le importa, ¿ya? ¿Quién es tu comprador? ¿Ya? Nada que ver. Los negocios son dinero, nada más que eso. ¿Ok? Listo. Ok, para estas, ¿verdad? Tenemos 3 preguntas. La primera, se las pueden colocar de varias redacciones, pero siempre tienen que buscar como ese mismo tipo de respuesta. Entonces la pregunta dice, un comprador pide a su vendedor asociado que le muestre propiedades en un vecindario compuesto predominantemente por una minoría. Ante esto, ¿qué debe hacer el vendedor asociado? ¿Qué debes contestar tú? La C. Correcto. Entonces recuerden que las respuestas son, no puedo limitar mi búsqueda a ese solo tipo de propiedades, no puedo limitar mi demostración a un solo tipo de vecindario, no puedo mostrarte solo esas propiedades, tengo que mostrarte todo el inventario disponible. Todas esas son opciones de respuesta que les pueden aparecer. Un corredor le comenta a un grupo de propietarios del acercamiento de personas de otras razas a su vecindario. Como consecuencia de esto, los propietarios venden más baratas sus propiedades usando los servicios de este broker. ¿Cuál es el nombre de esta práctica ilegal? Blockbusting. Creo que es línea Correcto. roja. Y la otra es la Ley de los Derechos Civiles, llamada anteriormente Ley Federal de Vivienda Justa, prohíbe la discriminación en los casos donde un prestamista le niega un préstamo hipotecario a un comprador debido a la ubicación geográfica, composición racial del área, edad de la propiedad o ingreso de los residentes. ¿Cómo se llama esta infracción? Línea roja. La Correcto. D. Ok. Para esta primera parte de la pregunta, de esta lámina, vamos a colocar una estrella. Coloco estrella porque todos van a tener una pregunta sobre esto. Es una narrativa de pregunta donde el examen narra la situación de un broker o desarrollador como empleador, como padre, que quiere obligar a sus agentes inmobiliarios a cometer un acto discriminatorio atendiendo a clientes. Entonces la respuesta es ¿qué debe hacer ese agente inmobiliario?
¿ok? La respuesta que deben buscar. No obedecer y buscar de inmediato un nuevo empleador. Siempre, ¿ok? Rechazar el trabajo y buscar otro empleador. O renunciar al trabajo. En consecuencia, si tu broker quiere que tú hagas algo ilegal, tú te vas para otro broker. No es que tú te vas a quedar ahí y lo vas a denunciar, ¿ya? Y vas a crear ese conflicto. Usted, si su broker lo está obligando a que usted cometa delito, usted renuncia y se va para otro broker. Y deja a él que haga su delito y te deja que él haga lo que le dé la gana. ¿Ok? Usted se retira. Realmente nunca he sabido si hay agentes que luego denuncian al broker. Creo que tú luego lo puedes denunciar, pero cuando lo denuncies tienes que estar con otro broker. No puede ser su empleado. ¿Ok? Tienes que primero renunciar. ¿Ya? Eso es lo primero que tienes que hacer. Y la segunda, no tan salidora, pero es la historia de una señora afroamericana que va a un banco y la atiende un corredor hipotecario de la raza blanca. Él le recibe los documentos, pero no le aprueba el crédito en ese momento. ¿Ok? Les van a preguntar si hubo o no delito por parte del corredor hipotecario. Pues no hay delito. Cuando lo que se da en ese momento es una preaprobación. Tú vas con cualquier banco con los que trabajamos, que hay loan officer que te atienden en sus oficinas, ellos no aprueban el crédito. ¿Ok? En el caso de nuestro cierre de hoy, Omar entregó una carta de preaprobación hace mes y medio. Tenemos 3 semanas luchando con Underwriting, que es el departamento que aprueba los créditos para que apruebe este crédito. ¿Ok? Nunca tú puedes acusar a un loan officer de que no te apruebe el crédito de inmediato. Ellos no tienen esa facultad. ¿Ok? Porque los bancos trabajan con un departamento que se llama Underwriting, que es el que aprueba. Ese es el que aprueba. Y fíjense que en este caso el problema lo daba la casa, no el cliente que estaba comprando. Porque el corredor hipotecario no puede, no está autorizado para aprobar la hipoteca. Ok. Un corredor ordena a sus vendedores asociados que no atiendan lead de inquilinos con discapacidades físicas porque él considera que estas personas son perjudiciales para sus clientes arrendadores, ya que van a exigir acomodaciones especiales en los inmuebles, lo que representa mucho gasto económico. ¿Qué deberían hacer los vendedores asociados que trabajan para este broker? Ah, Una señora de la raza negra va a un banco a pedir un préstamo y es atendida por un corredor de hipotecas de la raza blanca. Ella cumple con todos los requisitos para el préstamo, pero él no se lo aprueba enseguida. ¿Qué se puede decir de esta situación? la D. La D. Un agente de bienes raíces con licencia trabaja para un desarrollador. Este le ordena que no debe mostrar los lotes de terreno disponibles para venta a personas que tengan una orientación sexual, raza o religión específica. ¿Cuál sería el accionar correcto de este agente inmobiliario? La D. La D. D, correcto. Muy bien. Ok. Para terminar, la unidad número 7, vamos a trabajar la ley de arrendamientos inmobiliarios residenciales del estado de la Florida. Sencilla. Y básicamente lo que enmarca es las obligaciones del vendedor, del landlord, del propietario, y las obligaciones del tenant. ¿Ok? Y cómo el propietario va a administrar los depósitos de garantía. Cómo se va a hacer el mantenimiento de la propiedad, a qué está obligado cada uno, a qué está obligado el propietario, pero es una ley bastante, bastante sencilla, ¿ok? Lo importante aquí es entender para ustedes algo, ¿ok? Hay dos formas de manejar
los depósitos de seguridad de renta de un contrato de arrendamiento. ¿Por qué hay dos posibilidades? Porque puede tenerlos un broker o puede tenerlos el dueño de la propiedad. El broker puede ser un administrador de propiedades. Entonces, cuando el broker funge como property management, él puede tener una cuenta para administrar el pago de los depósitos de seguridad de renta y las rentas pagadas por anticipado. ¿Ok? Entonces, en este caso, unimos una nueva cuenta escrow account diferente a la que vimos en la unidad número 5, que era para el contrato de compra-venta. ¿Lo recuerdan? Esa era otra. Entonces, el broker puede tener otra cuenta separada, distintas, son dos, no las puede unir. Y en la cuenta de la administración de propiedades de renta, él puede tener hasta $5,000 en esa cuenta de escrow account personales. Pero cuidado, en ninguna de las dos el broker puede hacer comingle ni conversión. Él no puede tocar ese dinero no es suyo, no es de él. ¿Ok? Ahora, el examen no quiere esto. ¿Ok? Esto lo coloco para que entiendan que el broker también puede administrar el contrato de renta y tener el depósito de seguridad de la renta. El examen lo que les va a pedir es cuando el propietario tiene el depósito de seguridad. Entonces, cuando el dueño de la casa maneja él el depósito de seguridad de renta o la renta pagada por anticipado, él tiene varias modalidades de depósito. Como primera condición, solo puede depositarlo en bancos de la Florida. Esa es la primera condición. Lo puede hacer en cuentas separadas que no ganen intereses. Lo puede depositar en cuentas separadas que ganen intereses. Puede repartir el 75% del interés ganado o 5% del interés simple. ¿Ok? Pero también puede usar el dinero. ¿Ok? Él también puede usar el dinero. Lo puede mezclar. Entonces él puede hacer comingle y conversión. ¿Quién? El dueño de la propiedad, no el broker. Entonces, para el examen, necesito que se estudie lo que está subrayado. Primero, que debe ser obligatoriamente en Banco de la Florida. Y segundo, que el dueño puede usar el dinero, puede depositarlo en sus cuentas personales, pero para hacerlo está obligado a constituir lo que se llama el bono de garantía o la fianza en el tribunal del condado. Ok.
Si la propiedad es un duple, el dueño no tiene obligación de entregar ni control de plaga, ni control de insectos, ni recolección de basura. Solamente estaría obligado a colocar los detectores de humo. Y el propietario de un inmueble que está rentado solo puede entrar sin notificar al inquilino en casos de emergencia. Este caso de emergencia es cuando se pone en peligro la seguridad del inmueble. Ok, y por último nos vamos a estudiar los plazos para los depósitos de los alquileres. El propietario tiene 30 días para informar dónde está el depósito. Cuando finaliza el contrato, tiene 15 días para devolverlo y tiene 30 días si va a colocar un reclamo al inquilino del depósito. Un reclamo por mantenimiento, por limpieza, por reparaciones. El inquilino tiene 15 días para oponerse al reclamo. ¿Ok? Entonces vamos con las palabras clave. ¿Ok? Palabras clave, por favor, ¿cómo van a estudiar? Aquí solo deben recordar dos cosas. Bancos de la Florida, bono de garantía o fianza. Solo eso. Esto es lo único que tienen que recordar para las preguntas. ¿Ok? Por supuesto, se acuerdan de la duple y se acuerdan de esto. Y aquí recuerden que los días son, ya van a ver cómo funcionan las preguntas. 30 y 15. No hay más. ¿Ok? Todos son 30 o 15. ¿Lo vieron? Ok. Vamos con esa regla. Se dice, cuando el arrendador de una casa unifamiliar solicita al inquilino un depósito de garantía, ¿cuál de los siguientes enunciados es verdadero en relación a los depósitos de garantía en los contratos de alquiler residencial? Palabras clave. La C. C. La C, correcto. Palabras clave, señoras. ¿Ok? Si un arrendador quiere mezclar los depósitos de garantía con su propio dinero, ¿qué debe hacer? D. Palabras clave. La D, No, palabras Bono de clave, garantía, léelas la todas. A. Debe La ser La A, A, el correcto, bono de tiene que ser el garantía. bono, claro. Un arrendador que alquila un duple a dos inquilinos está obligado a suministrar ¿qué de esto? D, uno nada de los de nada. anteriores. Correcto. No las leamos, ¿ok? No las leamos. ¿Qué harían para la 4? 30 días. En la 5 10. No, perdón, 30 días también. y en la 6. 15. Ah, ok, vamos a ver lo que nos preguntaron ahora. Un arrendador decide imponer un reclamo de daños sobre el depósito de seguridad. ¿Cuántos días tiene para colocarlo? 30. 30. ¿Cuántos días tiene el arrendador para informar dónde estará el depósito? 30. 30. Y el propietario envió una notificación escrita con la intención de imponer una sanción por daño sobre el depósito.
de seguridad de renta. Después de recibida, ¿cuántos días tiene el inquilino para oponerse al reclamo? 15. Correcto. ¿Ya? Sin saber lo que nos estaban preguntando, ¿vieron cómo opera? ¿Ok? 30 y 15, no hay más. ¿Ok? Y cuando es renta, ¿ya? Bono de garantía. Listo, allí lo tienen. Ok, recuerden aquí también, es bastante salidora. ¿Ok? Una que está en los simulacros, ¿ya? Está en el simulacro en el uno y está en el 2, ¿ok? Y es una incorrecta. ¿Ok? ¿Listo? Ok.